Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más a este martes en familia, donde nos alegra tenerlos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por esos likes, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias de verdad, hermanos, por su fidelidad. Son una bendición para nosotros y esperamos también ser una bendición para ustedes. Este tiempo en el cual hemos estado enseñando acerca de la familia nos ha ayudado mucho, también a mí en lo personal, en preparar algunas clases, en escuchar a nuestros pastores, me ha ayudado demasiado. Espero que ustedes también. Y el día de hoy, antes de dar la clase que vamos a ver hoy, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración. Pero va a ser una oración diferente. Así que te voy a pedir un enorme favor. Dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tu esposa, dile a tus hijos, dile a tu abuelita, a tus nietos, a tus tíos, a tus primos y a todo el familiar que tengas ahí en tu casa. Llámalo, dile que se siente tantito contigo, que te regale unos 2 minutitos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque me gustaría que hagamos una oración por las familias, pero va a ser un poco diferente. Ahí en tu casa, júntense tantito, de verdad solo van a ser 2 minutitos. Me gustaría que se tomen de las manos, me gustaría que se abrazaran, o no sé, como ustedes deseen. Y que todos juntos, así agarrados de la mano, empieces a bendecir a tu familia. Empieces a bendecir a tu esposa, empieces a bendecir a tu esposo, empieces a bendecir a tus hijos, empieces a bendecir a tus padres, empieces a bendecir a tus hermanos, etcétera. Porque pues ahorita la familia, yo sé que hay muchas familias que le están pasando muy difíciles. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿está bien? Entonces tómense de la mano, abrácense o no sé cómo se sientan más a gusto y empieza a bendecir a tu familia. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta el hogar de nuestras familias aquí en Mundo de Fe Valbuena. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. En esta hora y de manera muy especial yo te ruego que tú guardes, que tú bendigas a las familias que nos están viendo y aún las que no nos están viendo. Guarda esos matrimonios, amado Jesús. Guarda esos hijos, guarda esos padres, guarda esos tíos, esos primos, esos abuelos, Padre. Llénalos cada vez más de ti, llénalos cada vez más de tu presencia. Si hay alguno, Señor Jesús, que no te conoce, yo te ruego que tú pongas las palabras de sabiduría en la boca de cada uno de mis hermanos, para que puedan llegar a tus pies, para que puedan llegar y te puedan conocer, Señor. Si alguno de los miembros de estas familias, Padre, están alejados de ti, yo te ruego que tú los vuelvas a reunir nuevamente, Señor, con esos brazos de amor, con esos brazos maravillosos. Tu palabra dice, papá, que toda nuestra casa va a ser salva y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya que están ahí, no se muevan, quédense en donde están para que podamos escuchar juntos esta enseñanza, ¿está bien? Como hemos visto, hemos hablado acerca de la familia de manera muy general primero, después se habló acerca del papel del varón, después se habló acerca del papel de la mujer, pues ¿qué creen que toca? Yo sé que están pensando acerca del papel de los jóvenes, de los hijos hacia los padres. Sin embargo, en esta ocasión no va a ser así, va a ser para la próxima clase. Hoy vamos a hablar acerca de los padres, acerca de la paternidad. La paternidad, al igual que la familia, tristemente es una especie en peligro de extinción. Había una canción hace muchos años acerca de que la cantaba un artista cristiano que se llama Funky, no sé si lo han escuchado, y tenían un disco que se llamaba Familia
en peligro de extinción. Y es cierto, hermanos. Hoy día la familia está totalmente en peligro de extinción. Como habíamos visto, Satanás busca de una manera u otra destruir la familia. Primeramente empezando con el matrimonio, donde vemos un matrimonio en unión libre, que ya ni siquiera es que eso no es un matrimonio, o tristemente y sin juzgar a nadie, porque mis papás han vivido lo mismo, vemos un matrimonio destrozado, vemos un matrimonio separado, ¿no? Sin embargo, no solo ataca un matrimonio, que es uno de los pilares más fuertes de una familia. También está atacando de manera increíble la paternidad. La paternidad también está en peligro de extinción. Cada vez, y tú lo has visto, los padres tienen menos, ¿cómo decirlo?, menos autoridad sobre sus hijos. Cada vez la sociedad le da más autoridad a los hijos, cada vez más les da más ser independientes a los hijos. Y aclaro, no digo que esté mal cierta independencia de los hijos, pero no como lo estamos viendo en esta sociedad. En esta sociedad lo estamos viendo al extremo. Entonces la paternidad está en peligro de extinción y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo forjar esta paternidad? Y a lo mejor me vas a decir, Abraham, pero tú no siquiera tienes hijos. Y es cierto, pues, hasta ahorita Dios no he tenido esta oportunidad de tener hijos porque pues no estoy casado, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios me está poniendo a mi futura esposa y ya lo estamos preparando todo. Amén a eso. Y más adelante vamos a tener esta oportunidad, primeramente Dios, y así lo creo, de tener hijos. Y por lo mismo me he estado preparando mucho para ser un buen padre, para ser un buen esposo. Pero vamos a enfocarnos a esto, ¿vale? Entonces yo sé que a lo mejor tú dices que yo no tengo hijos y que no puedo hablar como experiencia de un padre. Y en eso tienes mucha razón. Vamos a forjar una paternidad viéndolo desde la perspectiva de un hijo. Lo que un hijo necesita conforme a la palabra de Dios. Y entonces me gustaría que me acompañaras a dos puntos importantes que vamos a ver el día de hoy acerca de lo que un hijo necesitamos de nuestros padres. Yo sé, joven, yo sé, señorita, que a lo mejor tú vas a decir, ¡ay, Afro! Ahora a través de esta enseñanza vas a hacer que mis padres sean un poquito más duros conmigo. Sí, tal vez, pero créeme que es necesario. Y a la larga lo vas a agradecer como yo lo agradecí y como yo lo estoy agradeciendo ahorita. Está bien, así que me gustaría que viéramos el punto número 1. Y este punto número 1 se llama la corrección. Y a nadie nos gusta la corrección, ¿verdad? Entonces me gustaría que leyéramos Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24 y dice así: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántas veces y hoy en día hemos visto a hijos totalmente consentidos? A hijos en los cuales pueden hacer y deshacer como quieren y a su antojo, porque vemos unos padres que no lo corrigen o que no la corrigen. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha buscado en la sociedad que estos padres ya no sean llamados como tal padres, sean llamados amigos. Digo, no lo dicen tal cual, pero ¿cuántas veces no has escuchado en la sociedad que es mejor que
que tu hijo, que tu hija te vea como un amigo, como una amiga, para que te tenga la confianza de contarte muchas cosas. Que busques la manera en que tu hijo o tu hija te cuente cosas no está mal. Lo que está mal es esta palabra que se utiliza, que busques ser el amigo o la amiga de tus hijos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, un amigo no puede corregir a otro amigo de la manera en que lo hacen los padres. La manera en que lo hacen los padres, hermanos, y como lo dice la Biblia, pues es una corrección con la vara de corrección, con una nalgada, si es necesario, aclaro. Ahorita vamos a ver otro punto más adelante, pero ahorita estamos viendo el punto de la corrección, con una nalgada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesaria esta corrección? La corrección es muy necesaria porque va a generar límites en tu hijo o en tu hija. Si tú desde temprana edad no le pones límites y tú lo dejas hacer lo que quiera y tú lo quieres pintar como es que yo amo demasiado a mi hijo como para pegarle, como para corregirlo, como para darle su nalgada si es necesario, déjame decirte, amado hermano, que le estás haciendo el peor daño en su vida. Si tú lo dejas hacer y deshacer libremente como él quiera, le estás provocando en él que crezca con una idea falsa. ¿Cuál es esta idea falsa? Que él puede hacer lo que sea sin ninguna consecuencia. A lo mejor tú dices, pero Abraham, claro que estoy corrigiendo a mi hijo porque le digo, le cuento hasta 3 para que deje de hacer lo que está haciendo, para que deje de hacer su berrinche, o para que deje de contestarme mal, o para que deje inclusive de pegarme. Le cuento 3 y si llego hasta 3, ni siquiera sabe cómo le va a ir. Y entonces empiezas a contar 1 y el niño sigue haciendo lo que sea, 2 y le empiezas a decir, mira que estoy llegando a 2, 2.5 y el niño sigue destrozando todo y te sigue pegando y te sigue arremedando inclusive y te sigue faltando el respeto y tú dices 2.5, 2 3/4, 2 1/8 y no, nada más nunca llegas al 3 o a lo mejor y si llegas al 3 pero lo único que haces es gritarle todo enojado, todo enfurecido o enfurecida porque no te está haciendo caso y lo mandas a su cuarto. Y el niño dije, pues no me fue tan mal, me voy a mi cuarto. Y de por sí hoy en día la juventud es tan apática que se la pasa siempre en su cuarto y lo mandas a su cuarto, pues como que no es mucho castigo. ¿Estás de acuerdo? La sociedad hoy día te está diciendo o le está diciendo a los hijos, no hay límites. Tú puedes hacer lo que quieras sin consecuencia alguna. Y lo hemos estado viendo, hermanos. ¿Cuántos, tristemente, y lo digo con mucho dolor, sin juzgar a nadie, cuántos niños de 12, 13 años no están ya empezando a tomar? No están empezando ya a fumar. No están empezando ya a cometer delitos. No están ya comenzando a tener relaciones sexuales. ¿Cuántos no ya están golpeando inclusive a sus papás? Es más, hermanos, en la sociedad que estamos viviendo hoy día, ya no está como antes de que los hijos le teníamos temor a los padres, que eso obviamente también está mal. Pero ahora los padres le tienen miedo a los hijos. Ya se volteó totalmente el mundo. Los padres ya no pueden corregir a sus hijos. Los padres ya no pueden guiar a sus hijos. La corrección, su significado de la corrección es de que cuando alguien va mal, tú corriges su caminar para que empiece a ir a la dirección correcta. Eso es corrección.
Si tú ves que tu hijo está mal, si tú ves que tu hijo o tu hija está yendo hacia una dirección errónea, hacia una dirección que no lo va a edificar, que no lo va a dirigir a algo bien, a algo que va a ser de bendición, si tú no corriges ese caminar, si tú no lo guías hacia un caminar correcto, lo único que vas a provocar es que tu hijo, que tu hija simplemente sufra un daño de alguna manera o de otra. Si tú no corriges a tu hijo de esas adicciones del alcohol a una temprana edad, lo que vas a provocar en tu hija o en tu hijo es su cirrosis hepática de tanto alcohol. Digo, me estoy yendo a los extremos. O si no estás corrigiendo a tu hijo de que es que nada más se la pasa jugando con las mujeres, o a tu hija que se está vistiendo muy provocativa a una temprana edad. Yo sé que ahorita todo el mundo va a decir, es que es mi cuerpo, mi decisión, y yo me he visto como quiera. Y los niños también van a decir, yo tengo la libertad de decidir lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque hoy día la sociedad le ha dado el poder a un niño de 12, de 13 años que no sabe ni siquiera lo que él quiere de tomar una decisión. Hermanos, si tú y yo, siendo ya adultos, nos equivocamos tantas veces y aún no llegamos a ser tan maduros para tomar cierto tipo de decisiones, cuanto más nuestros hijos. Es por eso que la corrección es importante. Corrección no te estoy diciendo que me es maltrato. Corrección te estoy diciendo que tú vas a corregir su caminar para empezar a ir a un caminar derecho, para ir a caminar hacia una meta que tú tienes definida para tu hijo. En Proverbios 22:6 vemos otro poquito acerca de este punto que quiero darme a entender. Es un versículo muy conocido que yo creo que todo mundo lo dice cuando se enseña acerca de los hijos, que dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí volvemos a ver una palabra muy clave, muy importante: instruye. Si tú me preguntas, instruir, podríamos asemejarlo un poquito a corrección, porque si tú los juntas, instruir es darle instrucciones a tu hijo de cómo caminar, mientras corregir es guiarlo, o más bien quitarlo de un camino erróneo para ponerlo en un camino correcto, ¿vale? Mientras en uno le estás dando una instrucción, en el otro ya lo estás corrigiendo totalmente de un camino erróneo. Aquí vemos, no es una similitud como te había dicho, perdóname, me equivoqué, es algo totalmente diferente. Mientras en la corrección tratamos de hacer que nuestro hijo que está caminando de manera errónea corrija sus pasos, en una instrucción, al momento de instruir a nuestro hijo por el camino correcto, ahí estamos previniendo que se equivoque. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú instruyes a tu hijo desde temprana edad el camino correcto por el cual tiene que seguir, más adelante no va a ser necesario que tú lo corrijas. Sí, espero darme a entender en este punto. La instrucción de tu hijo desde temprana edad es fundamental para que tu hijo camine de manera correcta y así no sea necesario corregirlo. Obviamente, pues todos cometemos errores. Aunque tú seas el mejor padre, tu hijo puede llegar a cometer errores, porque todos somos humanos, ¿no?
Y cuando cometemos esos errores, tú tienes que estar ahí, papá, mamá, para corregir ese caminar erróneo que está llevando tu hijo y poderlo guiar en la senda correcta. Instruir significa guiar, significa enseñar. Tú le tienes que enseñar a tu hijo, tú le tienes que instruir a tu hijo la visión que Dios te ha preparado para ti, papá, mamá. Tú, papá y mamá, tienes la capacidad, tienes la sabiduría para guiar a tu hijo de manera correcta. Y a lo mejor me dices, Abraham, no lo sé, yo no tengo esta sabiduría para instruir a mi hijo, yo no sé cómo hacerle, yo no sé qué decirle, yo no sé cómo hablarle, yo no sé cómo educarlo. Te voy a decir un secreto. Y tú me vas a decir, a ver, cuéntame este secreto. Quiero que cierres tantito tus ojos, papá. Y quiero que veas a tu hijo de aquí a unos 10 años. ¿Cómo lo ves tú, papá? ¿Con una carrera terminada? ¿Con una esposa? ¿Con un esposo? ¿Con hijos tal vez? ¿Tal vez con un auto? ¿Tal vez con una casa? ¿Qué es lo mejor que tú buscas para tu hijo? ¿Ya te lo imaginaste? Ya una vez que te lo imaginaste, pregúntate qué es lo que vas a hacer para que tu hijo cumpla esa dirección que tú has planeado. Cuando tú eduques a tu hijo, edúcalo de esa manera. Yo quiero que mi hijo camine siempre recto en los caminos del Señor. Yo quiero que mi hijo siempre esté en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Yo quiero que mi hijo termine una carrera. Yo quiero que mi hijo tenga una familia. Ok, entonces yo como padre tengo que darle las herramientas necesarias para que mi hijo cumpla esas metas. Entonces lo voy a educar con base a ello. Entonces, si quiero que esté mucho tiempo en la iglesia, no mucho tiempo en la iglesia, sirviendo en la iglesia, estando en la presencia de Dios, bueno, entonces yo como padre voy a agarrar a mi hijo unos 10 minutos al día y juntos vamos a leer la Biblia. Y entonces ahí ya lo estás instruyendo. O tal vez quieres que, adicional a eso, quieres que tu hijo tenga una carrera, estudie en una universidad. Entonces, toma a tu hijo, a tu hija unos 5 o 10 minutos, siéntate con él enfrente de la computadora, pregúntale, oye, ¿qué te gustaría estudiar? Y entonces así lo estás empezando a instruir en algo, en la visión que Dios te ha dado para tu hijo, para tu hija. No sé si me estoy dando a entender. Con esto quiero ligar con un versículo muy importante que se me acaba de venir a la mente, en el cual dice que los hijos son como saetas en la aljaba de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú agarras una flecha y la apuntas con un arco, ya tienes una meta definida para esa flecha. Ya tienes un punto en un tiro al blanco, en una meta definida. Se me acaba de ir la palabra. Entonces, cuando ya tienes tu ojo puesto en la meta, cuando ya tienes tu ojo puesto donde quieres ir esta flecha, la sueltas y va a ir donde tu ojo, donde tú pusiste el ojo. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Entonces, tu hijo es esta saeta que va directamente hacia donde tú pusiste el ojo, ¿vale? Ahora, si tú pones el ojo en cosas que no son buenas para tu hijo, o aunque tú a lo mejor quieres lo mejor para tu hijo, pero no le estás dando las herramientas necesarias para que vaya directamente hacia esa meta, hacia ese sueño, déjame decirte que tu hijo se va a ir desviando poco a poco.
porque a lo mejor no lo lanzaste con la fuerza necesaria y llegó un viento recio y la desvió, o cayó antes. ¿Por qué? Porque a veces como papás, en este punto sí no lo entiendo mucho porque pues todavía no soy papá, aman tanto a los hijos que quieres protegerlos de todo, inclusive a veces los quieres proteger de ti mismo y de las correcciones, y lo único que estás haciendo es que no estás forjando en él un carácter que pueda soportar estas adversidades para que llegue a ese punto en específico que tú has visto que quieres para tu hijo. Esa actividad que tuvimos ahorita donde te pedí que cerraras los ojos, créeme que es una visión que Dios te ha dado para tu hijo, para tu hija, en el cual tú tienes que instruirlo, en el cual tú tienes que corregir su camino, que tienes que corregir la dirección donde está yendo tu hijo, tu hija. No tengas miedo, hermano, hermana, de corregir a tu hijo, porque créeme que si tú no lo haces, vas a provocar en él un daño garrafal. Y te voy a decir un secreto, y a lo mejor los jóvenes te van a decir que no es cierto, pero créeme que sí es cierto. Los hijos buscamos que nuestros padres nos pongan límites. Sí, aunque no lo creas, es cierto. Los hijos inconscientemente buscamos que ustedes papás nos pongan límites, que ustedes papás nos instruyan, que ustedes papás nos corrijan. Yo he conocido gente donde sus papás los consienten en exceso y dicen, es que mi papá o mi mamá no me enseñó esto. Es que mi papá, mi mamá no me instruyó de esta manera. Es que mi papá, si tan solo me hubiera corregido, no hubiera cometido este error. Los hijos buscamos estos límites, pero muchas veces ustedes papás no nos dan estos límites, y entonces empezamos a buscarlo por otros lados. Por eso a veces las hijas tristemente se meten con chavos que las tienen totalmente sometidas, o hijos que las mujeres los usan como quieren. ¿Por qué? Porque no tienen estos límites. Créeme que todo esto está ligado. Ok, ahora, instruir, corregir, no significa maltratar. Estamos ya tocando el segundo punto. Instruir y corregir no significa maltratar. ¿Está bien? Porque a veces, ahora nos estamos yendo a veces al otro extremo, donde los padres están maltratando a los hijos. No solamente físicamente hablando, me estoy refiriendo también emocionalmente hablando. Donde le dices que eres una tonta, donde le dices que eres un tonto, porque como ya te colmó la paciencia, ya explotaste, papá, y en lugar de corregirlo, lo estás maltratando. Híjole, qué difícil es ser papá, ¿verdad? Donde tú y yo tenemos que encontrar un punto medio. Me gustaría que leyéramos Efesios 6:4. Efesios 6:4. Yo también lo estoy buscando junto con ustedes. Efesios 6:4 dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántas veces no provocamos a ira a los hijos? Este pasaje no te está diciendo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero déjalos de corregir. No, te dice,
No los provoquéis a ira, pero síguelo corrigiendo conforme a la disciplina del Señor. ¿Cuál es la disciplina del Señor? Él te corrige siempre con amor. Y corrección con amor no significa tal vez no darte una nalgada. Sí lo das, pero no la das con coraje, no la das con ira. Porque si tu papá das estas nalgadas con corajes, con ira, se te va a pasar la mano y vas a lastimar a tu hijo. Yo me acuerdo, voy a quemar un poco a mi mamá, que un día mi hermano estaba, pues no sé, mi hermano y yo éramos muy traviesos, ¿verdad? Y en eso mi hermano agarró un cuchillo, creo que yo también, no me acuerdo bien, y estaba picando los sillones y entonces le hizo ahí varios picos y mi mamá estaba toda enojada. ¿Cómo no? Si acababa de arruinar mi hermano el sillón de mi mamá, que con tanto trabajo le costó. Estaba toda enojada, pero toda enojada. Y le va a dar un golpe a mi hermano, le va a dar una cachetada de las pocas veces que nos golpeó mi mamá en la cara. Le va a dar una cachetada, mi hermano se voltea y ¡pum! Le da un golpe en la boca y le abrió todo el labio. Y desde ahí mi hermano está muy bocón. Ay, no es cierto, hermanito. No, pero le abrió todo el labio y cuando mi mamá vio, se espantó porque pensó que la había lastimado de más, porque le golpeó con ira. Yo nunca te he dicho en esta enseñanza que tienes que corregir a tu hijo con ira. Yo sé que a veces como hijos causamos muchos problemas, hermanos, yo de verdad lo sé. Una vez yo me equivoqué tan feamente, mi mamá se enteró, donde tal vez había lastimado el corazón de una chica, donde la había perjudicado de alguna manera, en cuestión de su corazón, dañado su corazón. Y pues mi mamá se enojó muchísimo conmigo y yo me acuerdo que yo ya estaba grande, hermano, ya tenía como unos 24 años y mi mamá me empieza a golpear. Te dije que no tenías que hacer, que tenías que cuidar el corazón de esta niña, te dije que no tenías que portarte mal, que no sé qué, etcétera. Y me daba golpes y a puños cerrados y les juro que yo solamente me hice bolita y me empezó a pegar y a pegar y a pegar. Y ahorita yo te cuento con chiste, ¿no? Sin embargo, en ese entonces, pues sí me dolió un buen. Y aparte mi mamá tiene la mano bien pesadita, aunque está chiquita. Pero me estaba pegando con coraje. Yo sé que es difícil, pero lo que tienen que hacer papás o tenemos que hacer ya cuando yo sea papá es tranquilizarnos, darle su corrección tranquilos, explicarle por qué lo estás corrigiendo para que ya después no lo vuelva a hacer. Esa es la manera que marca la Biblia. Porque si tú disciplinas como disciplina el Señor, es así. Dios nos disciplina de una manera amorosa y tranquila, sin estar enojado o airado, porque si no, nos destrozaría por completos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hay veces, tristemente, que también es un daño fuerte psicológico. ¿Por qué? Porque a veces, pues como padres, cometemos muchos errores y esto va también para los jóvenes que ya están pensando en casarse. No vacíes todos tus errores que cometiste en la juventud en tus hijos, porque a veces culpamos a los hijos por errores que cometieron los padres y es lo peor que pueden hacer, porque entonces creas en un niño una inseguridad muy fuerte. Cuando tu papá vacías todos tus errores que cometiste y le echas la culpa a un hijo que ni siquiera tiene nada que ver, provocas en él un daño muy fuerte.
Mis papás cometieron muchos errores. Uno muy fuerte, a lo mejor mi mamá va a decir que la estoy quemando mucho, pero pues, crecí con ella fue la que más nos educó a mi hermano y a mí, y la amo mucho, obviamente. Pero por ejemplo, algo fuerte que ocurrió con mi mamá es de que, pues después de que yo nací, mi mamá se embarazó muy rápido de mi hermano, y pues la estaba sufriendo mucho en el embarazo porque físicamente no estaba preparada su cuerpo para tener otro bebé. Se tenía que recuperar, tenía que recuperar la elasticidad, su útero, tenía que recuperar todo lo hormonal, ¿no? Entonces mi mamá pues sí estaba sufriéndolo bastante en el embarazo de mi hermano. Y pues obviamente mi hermano no tenía la culpa, ¿verdad? Pues mi papá y mi mamá pues ya estaban casados, pues hicieron lo que todo padre y madre tienen que hacer, y pues se embarazó mi mamá, ¿no? Y no era culpa de mi hermano, te vuelvo a decir. Sin embargo, mi mamá pues la estaba viviendo muy difícil en su embarazo, pero muy difícil en su embarazo con mi hermano. Y en ese entonces una de mis tías también había quedado embarazada, perdió a su bebé tristemente de manera natural, y mi mamá tuvo un flashazo de, híjole, ¿por qué a mí también no me ha pasado lo mismo? Y ya después mi mamá obviamente se arrepintió de ese pensamiento tan fugaz que tuvo. Sin embargo, mi hermano creció un poco con ese rechazo, porque pues los hijos sentimos el rechazo de los papás. A lo mejor si tu hijo es como es porque a lo mejor estás sintiendo un tipo de rechazo de tu parte hacia él. A lo mejor un error que cometiste en la adolescencia y que él lo está pagando y está sintiendo este rechazo. Bueno, así mi hermano lo estaba sintiendo con mi mamá. Mi mamá habló con él, le pidió perdón, le dijo todo lo que había pasado, y gracias a Dios el lazo entre mi mamá y mi hermano es muy fuerte y muy bonito. La verdad me encanta cómo son, pero fue un proceso largo y doloroso, en donde yo también veía sufrir mucho a mi hermanito, ¿no? Entonces, hermano, sé que ser padre es muy difícil, pero también ser padre es algo muy bonito. Y por último, a los hijos les quiero decir, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta vida. Y le pido a Dios que a ti, papá, a ti, mamá, te dé mucha sabiduría para educar a tus hijos. A ti, joven, a ti, señorita, yo sé que a lo mejor estás diciendo, es que todavía no soy papá, pero lo vas a hacer algún día si Dios quiere. Presta atención al consejo de tus padres. Presta atención a esta pequeña enseñanza, que no es tan pequeña, ¿verdad? Porque ya duró bastante. Y que un día te pueda ayudar para educar a tus hijos de la manera correcta. Y yo sé, hijo, que seguro tienes heridas en tu corazón, porque yo también las tengo y yo también las tuve. Te invito a que, aprovechando que estás ahorita ahí con tus papás, ¿por qué no hablan juntos, padres e hijos, y empiezan a sanar estas heridas? Yo sé que estas heridas han provocado distanciamiento entre los hijos, entre los padres, han provocado que, no sé, muchas heridas, muchas cicatrices. Pero ¿por qué no en este día aprovechan para sanar estas heridas? Quiero terminar con este versículo. Está en Malaquías capítulo 4, versículo 6.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Solamente me quiero enfocar en la primera parte que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Como te digo, muchas veces se han generado muchas heridas. A lo mejor se han generado inclusive odio hacia los padres, porque a veces pues los papás también son humanos, también se equivocan, no son perfectos. Sin embargo, tú tienes que aprender a perdonar a tu papá, a tu mamá. También los papás, híjole, tienen que dejar de ser un poco orgullosos y pedirle perdón a sus hijos. Es el primer paso para una sanidad entre sus familias. Y después de eso empezar a corregir a tu hijo, a instruir a tu hija, guiarlos en el camino correcto. Yo sé que vas a cometer muchos errores y le pido a Dios que te dé mucha sabiduría. Hermanos, yo sé que fue una enseñanza un poquito larga, espero darme a entender de la manera correcta. Y te invito a que cierres tus ojos, que tomes ahí a tu hijo, a tu hija, que tomes ahí a tu padre, a tu madre, y empecemos a orar por ellos. Si es necesario que le pidas perdón a tus hijos, toma este tiempo para pedirle perdón. Tal vez lo estás culpando por errores que tú cometiste en la adolescencia. Tal vez no lo estás corrigiendo de la manera correcta. Ahí también le tienes que pedir perdón porque no estás corrigiendo su caminar. Tal vez no lo estás instruyendo en la visión que Dios ha puesto en tu vida. Ahí también le tienes que pedir un perdón a tu hijo. Tal vez tu hijo ha sufrido diferente daño de parte de ti. Tal vez tú como hijo has sufrido diferentes daños. Y también tienes que aprender a perdonar a tu papá, a tu mamá. Porque al final tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Está bien? Y también tienes que aprender a pedirle perdón a tus papás por ese corazón tan rebelde que a veces tenemos. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Yo te ruego, Señor, que tú sanes nuestros corazones, que tú sanes nuestras vidas, que tú nos guíes y que tú nos instruyas en la paternidad correcta. También enséñanos a ser hijos conforme a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú sanes las heridas que puedan haber en los corazones y que tú sanes la relación entre padre e hijo. También entre madre e hija y viceversa, Señor. Guárdales, cuídales y bendíceles y dales la sabiduría sobrenatural a los papás para guiar a sus hijos de manera correcta. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta transmisión, hermanos, ya se va a terminar. Sin embargo, te invito a que sigas estando ahí con tus hijos, que sigas estando ahí con tus papás y que tengan este tiempo necesario para hablar juntos, para pedirse perdón y para sanar heridas. ¿Está bien? Que Dios les bendiga y yo sé que Dios hará volver el corazón de tus hijos hacia ti y tu corazón hacia tus hijos. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.